Hola, bienvenidos a este video en el cual conocerás cómo se conjuga un verbo terminado en omega en el tiempo de pretérito imperfecto. Observa con atención los elementos que te permiten formar este tiempo, en particular de los verbos que empiezan por vocal, pues estos sufren un cambio en dicha vocal. Te sugiero que tomes apuntes y que practiques la conjugación verbal. El imperfecto de indicativo de los verbos en omega. El tiempo imperfecto. Se le llama tiempo histórico. Indica una acción continua en el pasado. Corresponde al tiempo copretérito en español. Tenemos un ejemplo. El lío significa desataba. Formación del imperfecto. Se forma con el tema de presente. Presenta un aumento, una épsilon antes del tema. Tiene desinencias especiales de persona. Algunos verbos presentan cambios irregulares por el aumento. 1. Tema de presente. Se obtiene quitando la omega al enunciado del verbo. Tenemos, por ejemplo, luio. Ese es el enunciado. El tema queda lu. Le hemos quitado la omega. 2. El aumento. El aumento que presentan los verbos al conjugarse en el tiempo imperfecto de indicativo puede ser silábico o temporal. Aumento silábico. Consiste en anteponer una épsilon al tema de presente del verbo. Tenemos el verbo lío, tenemos la épsilon del aumento silábico, el tema, lui, y a esto agregamos on, que es la desinencia personal. Nota. Después del aumento silábico de los verbos que empiezan por ro, se duplica la ro. Tenemos, por ejemplo, ripto, y en el copretérito sería ripton. Aumento temporal. Este tipo de aumento se da cuando al verbo que empieza por vocal se le antepone la épsilon propia del tiempo imperfecto, lo que provoca un alargamiento en la vocal inicial del verbo. Veamos la siguiente tabla. Tenemos la épsilon propia del tiempo imperfecto, la alfa con la que va a empezar el verbo y el alargamiento queda de la siguiente forma. Una eta. Veamos un ejemplo. Tenemos la épsilon del tiempo imperfecto más el verbo hago, que significa conduzco, y entonces la forma que nos queda es agon, conducía. Una épsilon más una épsilon, el alargamiento queda en eta. Entonces, como ejemplo tenemos el verbo el pizzo, que significa espero. Y tenemos entonces el imperfecto formado con el aumento queda el pizzon y significa esperaba. El otro aumento que podemos tener es cuando la épsilon se une a una ómicron. El aumento queda en una omega. El ejemplo que tenemos es épsilon más el verbo horizo, que significa limito, y queda la forma horizo, que significa limitaba. Desinencias. Aquí tenemos el cuadro de desinencias que se agregan a cada persona. On para la primera del singular, es para la segunda, para la tercera, omen para la primera del plural, ete para la segunda del plural y on para la primera del plural. Veamos ahora el verbo lío en imperfecto de indicativo. Para formar este tiempo agregamos al tema del verbo el aumento y las desinencias personales. Entonces tenemos las primeras tres personas en singular, tenemos el aumento, el tema del verbo, la desinencia personal, elion, desataba. Para la segunda persona el aumento, el tema y las desinencias personales de segunda persona,
Elies, desatabas. Para la tercera persona lo mismo, el aumento, el tema y la desinencia personal, a la cual también se le puede poner una ni eufónica. Recordemos que esta ni se usa cuando la palabra que sigue empieza por vocal. Y tenemos la traducción desataba. Ahora veamos el plural. El aumento, el tema del verbo y las desinencias personales. Liumen, desatábamos. Segunda del plural, aumento, tema del verbo y desinencia personal de segunda persona del plural. Desataban. Y por último, la tercera persona del plural. El aumento, el tema y la desinencia personal de tercera persona. Desataban. Ahora veamos un ejemplo donde el verbo empieza con alfa y con el aumento temporal el alargamiento se da en eta. Tenemos el verbo hago y la forma de imperfecto queda egon. Veamos su conjugación. Ya tenemos aquí el tema y vamos agregando las desinencias. Yo conducía, segunda eges, tercera del singular ege, la primera del plural egomen, egete, segunda del plural, y la última persona, la tercera, egon. Aquí tenemos el ejemplo del verbo que empieza por épsilon, el alargamiento lo tenemos en eta, tenemos el verbo el pizzo y la forma de imperfecto queda el pizzón. Aquí está su conjugación. Ya con la forma vamos agregando las terminaciones, es decir, las desinencias de la persona. Entonces se traduce como esperaba, la segunda del singular, la tercera del singular, primera del plural, segunda del plural y la tercera del plural. Como vemos, se ve aquí el aumento temporal reflejado en la eta. Aquí tenemos otro ejemplo. En esta ocasión vemos la épsilon del aumento más la omicron del verbo y el alargamiento queda en omega. Entonces vamos a conjugar el verbo horizon que queda horizon. Aquí tenemos la primera persona en singular, horizon, que significa limitaba, y las siguientes, la segunda, la tercera del singular, la primera del plural, la segunda del plural y la tercera del plural. Cambios irregulares. Algunos verbos que empiezan por vocal hacen cambios irregulares por el aumento de la épsilon. Tenemos, por ejemplo, el verbo tener, que es el verbo ejo en griego. Tenemos la épsilon del aumento más ej, que es el tema, y queda el verbo o la forma de imperfecto queda en eijon. Verbos con preposición. Algunos verbos compuestos con preposición llevan la épsilon del aumento entre la preposición y el tema. Por ejemplo, katolio, que significa disolver, y observamos que queda la preposición kat y la forma elion, que ya es la forma del imperfecto, y la épsilon está entre la preposición y el tema. Otro verbo, anfíbalo, que significa acercar, y para formar el imperfecto queda de la siguiente manera, anfiébalo. Recuerda que para conjugar un verbo en el tiempo de pretérito imperfecto, se antepone una épsilon al tema del verbo y después se añaden las desinencias personales. Además, no olvides que los verbos que comienzan por vocal tienen un aumento temporal en esa vocal. Recuerda que el tiempo pretérito imperfecto se puede traducir por el copretérito.